Puede tomar sus asientos, hermanos. Ahí póngase donde se sienta menos calor, amén. La clase no es clase, pero es predicación. El viernes pasado, hermanos, estuvimos viendo, no sé si usted recuerda, incluso lo recordamos el domingo, hablábamos sobre nuestra condición humana y hablábamos de que Dios, nosotros estando muertos, dice la palabra, empieza el versículo 1 del capítulo 2, Él nos dio vida, amén. Y eso lo resumíamos como que ese es el evangelio, que nosotros estábamos muertos, pero Dios le plació reconciliarnos con Él. ¿Cuál era nuestra condición? Que éramos enemigos de Dios, apartados de Dios. Había una barrera que impedía que nosotros nos acercáramos a Dios. Y esa barrera éramos nosotros mismos, era nuestro pecado, era nuestra maldad, era nuestra naturaleza caída, que nos impedía acercarnos a Dios nuevamente. Entonces, esa barrera fue quitada a través de Cristo, hermanos. Y ahora podemos acercarnos a Él, que es lo que dice la palabra de Dios, que es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Y en ese contexto, hermanos, de que Dios nos reconcilió con Él, hoy Pablo nos recuerda que también nos reconcilió con las demás personas. Y estos versículos, hermanos, del versículo número 11 al versículo número 22 de Efesios capítulo 2, nos va a hablar ahora de nuestra reconciliación con la humanidad. Porque claramente, hermanos, los humanos en la naturaleza caída han puesto barreras en su vida. Han puesto barreras, a lo mejor nosotros como cristianos a veces cometemos el error de poner barreras entre los de allá afuera y a veces le tira mucho, no, es que los mundanos hacen esto, hacen el otro. Y nos creemos superiores a ellos porque nosotros conocemos a Cristo, aunque no lo digamos a veces. Y a veces cometemos ese error de poner una barrera entre yo soy cristiano, yo no escucho esa música, yo no actúo como ese que está actuando tan de manera orgullosa, vanidosa, egoísta. Y esas barreras, hermanos, fueron las que Cristo vino a tirar. Primeramente, les digo, el viernes pasado vimos que esa barrera, la más importante barrera obviamente, era la que teníamos entre Dios y nosotros. Y esa barrera fue destruida. Pero cuando Cristo murió por nosotros, hermanos, no solamente esa barrera fue quitada. La palabra nos habla, y en esta ocasión el subtema que ponen es reconciliación por medio de la cruz. Entonces, si se necesitaba una reconciliación era porque había una ruptura. Había algo que estaba impidiendo que se consolidaran algo, ¿verdad? Y eso que les digo es esta condición que nosotros teníamos. El tema que yo le puse, si usted toma notas, es reconciliados y unidos en Cristo. Es el tema, reconciliados y unidos en Cristo. Y vamos a ver 3 subtemas, cuales yo al leer pude deducir o resumir en esos. Primero es la condición de los gentiles sin Cristo. Ahorita vamos a ver y a explicar un poco de lo que son los judíos, los gentiles. Condición de los gentiles sin Cristo. Después el otro subtema es acercados por Cristo, o es lo que Cristo hizo, pero yo le puse acercados por Cristo. Y luego el tercer subtema es bendiciones de la reconciliación y unidad en Cristo. Entonces vamos a ver estos 3 puntos, es algo bastante breve, pero que vamos a estar desarrollando en este contexto de las barreras que nosotros experimentábamos, hermanos, y que más específicamente eran los judíos y los gentiles, porque Pablo está hablando aquí de ellos. Por eso vamos a leer el versículo 11 que dice, creo que lo tengo, no, Reina Valera está bien. Versículo 11 de Efesios 2 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados, dice, incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo está, recuerden, hablando a los efesios. Los efesios eran personas gentiles. ¿Qué significa alguien gentil, hermano? Yo sé que usted lo ha escuchado mucho, que se habla en la palabra, los gentiles, los judíos, y se hace esta división. Aquellos judíos pues son todos aquellos que eran el pueblo escogido de Dios, Israel, el pueblo de Israel. Pero aquellos gentiles era toda aquella persona que no pertenecía a ese pueblo de Israel. Aquellos a quienes Dios, a ese pueblo al que no fue escogido.
todas aquellas personas, romanos, efesios, todos aquellos eran llamados gentiles, que eran no judíos simplemente. Entonces, hermanos, dice aquí Pablo, recuerden que ustedes en otro tiempo, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Básicamente lo que aquí dice Pablo es recordándoles, acuérdense que aquellos que seguían la circuncisión eran llamados ustedes incircuncisión. Estaba este conflicto entre ellos, hermanos, en que obviamente los gentiles no va a ser lo mismo a alguien aquí de México, las culturas, las tradiciones que sigue, a alguien, por ejemplo, de África. Es muy diferente la cultura y todo eso. Así que los gentiles y los judíos eran así de diferentes en sus culturas. Ellos seguían la cultura de Abraham, de Moisés, tenían toda esa cultura de la circuncisión, de todo lo que significaban esos ritos. Entonces dice, aquellos que fueron escogidos, aquellos de la circuncisión, aquellos que seguían esas tradiciones, los llamaron a ustedes que eran incircuncisos. Después dice, estaban ustedes sin Cristo. Y este era el problema principal de los gentiles, que no tenían a Cristo, hermanos. Después dice otra cosa que no tenían los gentiles y que hablan de la condición. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Básicamente, hermanos, estos llamados gentiles estaban sin Cristo, alejados, ajenos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces ellos se encontraban en una posición desesperada, hermanos. Todo aquello que no era del pueblo de Israel, imagínense. Es como a todo aquel que no tiene Cristo, me ponía a reflexionar. No es nada diferente porque aquel que no ha venido a los pies de Cristo es como aquí lo describe, que eran los gentiles, sin Cristo, alejados, ajenos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aunque ellos a lo mejor piensan, sí, yo sí creo en Dios, pero dice la palabra, hasta el diablo cree en Dios. O sea, a lo mejor saben, sí, hay una superioridad en el universo que controla todo, sí, pero te digo que no sabes que eres enemigo de Él y ahorita estás en problemas. O sea, no conocen el Evangelio o no quieren aceptarlo o no quieren creer en Él. Es la misma condición que tienen ahora aquellos que no han venido a Cristo, la que tenían los gentiles. Entonces, hermanos, es por eso que si usted se pone a investigar un poco, no le voy a hablar mucho, pero si pone a investigar un poco de alejándonos un poco de la Biblia, si se va a fuentes externas de los filósofos de aquella época, griegos, romanos, usted puede ver en sus escritos que hay una desesperanza. Ellos intentan explicar y dicen, ¿sabes qué? Yo pienso que no hay vida después de la muerte. Entonces la vida es todo lo que hay, así que disfrútenla. Hay algunos que son los estoicos que hablan de que tenían una verdadera esperanza intentando para la gente, pero realmente violaban eso, no podían darle una esperanza a la gente y le decían, ¿sabes qué? Pues acepta el dolor y la muerte y pues ni modo, vive la vida, es todo lo que hay. Es decir, que cada uno de los filósofos de esa época podían verse que no había esperanza en ellos. O sea, lo que dice la palabra es real, los gentiles estaban sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, alejados, ajenos a todo lo que Dios decía. Entonces nos encontramos con una sociedad lejos de Dios, hermanos. Una barrera entre los judíos y los gentiles, lejos de las promesas. Sabemos que también el pueblo de Israel elegido fue grandemente bendecido con promesas, amén. Promesas que aún vemos en los primeros libros de la Biblia. Promesas de que si obedeces, Dios te va a bendecir, amén. Si sigues la ley, Dios estará contigo, te guardará, te bendecirá, bendecirá tu casa, bendecirá tu tierra. Entonces, el pueblo de Israel, fíjese que era un pueblo bendecido, pero había una barrera, y es que veían a los gentiles como alguien inferior, y lo vemos en la cultura de los judíos. Veían a los gentiles como alguien pecadores, ajenos a las promesas, no eran de nuestra raíz, no son como nosotros somos los escogidos de Dios. Y el problema, hermanos, que tuvo el pueblo de Israel o los judíos es que ellos sentían que había algo especial en ellos y que por eso Dios los escogió. La realidad es que sabemos, hermanos, por la palabra de Dios, que Dios tiene misericordia de quien quiere tener. No había algo especial en ellos, y no solamente lo sabemos por lo que dice la palabra, sino por la vida que ellos vivieron. Amén.
no eran nada diferente a las otras naciones que traían ídolos a los templos, que quemaban incienso, fuego extraño en los templos de Dios, que violaban las leyes de Dios, que había pecado en ellos. Es decir, eran que humanos, al fin y al cabo. No eran nada diferente a las otras naciones, pero a Dios le plació tener misericordia de la nación de Israel. Y lamentablemente no había manera de que yo recibiera esas promesas, pero por eso es que vino Cristo. Amén. Entonces, para esto quería que entendieran esa rivalidad y también ese desprecio por la nación de Israel, el pueblo escogido que tenían por aquellos que no eran de mi familia, que no eran de aquí de México, que no eran de parte de esta nación escogida por Dios. Era esto lo que los gentiles vivían. Por eso dice la palabra que ellos estaban ajenos de las promesas, sin Cristo, sin Dios en el mundo. Entonces, hermanos, así se encontraban los gentiles. Después, hermanos, ya vimos el subtema de la condición de los gentiles, la condición también de todo aquel que está sin Cristo. Ahora seguimos leyendo, dice el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Lo primero que dice el versículo 13, dice: ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Lo primero que Dios hizo con nosotros, hermanos, porque nosotros también somos gentiles, no creo que no hay ningún judío aquí, ¿verdad? Entonces todos somos gentiles, somos parte de ese pueblo gentil. Entonces no teníamos parte con el pueblo de Israel, pero lo que vino a hacer Cristo, dice: ahora los que estaban lejos los ha acercado. Aquellos que no tenían las promesas de Dios, ahora tienen mayores promesas, amén, en Cristo Jesús. Entonces todo eso fue hecho, dice ahí el versículo 13, por la sangre de Cristo. Entonces fíjese, yo me ponía a reflexionar, estaría bien hacer como un análisis de todo lo que la cruz hizo para nosotros, porque a veces decimos, bueno, Cristo murió por mis pecados y me salvó, pero realmente la cruz implica y afecta tantas cosas en nuestra vida, que esas son las bendiciones. Como si recuerda, en los primeros capítulos dice: Dios los ha bendecido con muchas bendiciones espirituales, y claramente esta es una de ellas, porque a veces no nos ponemos a reflexionar que si Dios no hubiera quitado esta barrera, pues solamente el pueblo judío se hubiera salvado, porque Dios quiso tener misericordia de ellos. Pero no solamente de ellos, sino que Cristo ahora, no hay barrera en Cristo, no hay nacionalidad, no hay rango social, sino que ahora tenemos parte de lo que los judíos primeramente ellos tuvieron parte, amén. Entonces ahí podemos ver la amplitud que la cruz hace efecto en nuestras vidas. En esta ocasión, aquellos que estaban lejos ahora están cercanos por la sangre de Cristo. Después también lo primero es: Cristo nos acercó, versículo 14, porque Él es nuestra paz. Que claro dice ahí, Cristo es nuestra paz, es la otra bendición que tenemos al ser acercados a Dios, a Cristo, por medio de la sangre derramada de Él. Cristo es nuestra paz. Y hay que notar, hermanos, siempre hay que leer cuidadosamente la palabra de Dios para saber a qué se refiere. En esta ocasión no dice que Cristo nos da paz, que Cristo nos da su paz, sino que dice: Cristo es nuestra paz. Y eso es muy diferente, hermanos, porque a veces, hermanos, creemos y sentimos que la paz es la ausencia de todo mal en nuestras vidas, que la paz es que yo no tenga problemas, que yo no tenga enfermedades, que yo no tenga preocupaciones, que yo no me sienta ahogado. Sentimos que la paz es estar tranquilos. La realidad es que la paz no es la ausencia de la maldad o de las tribulaciones. La paz es la tranquilidad en las tribulaciones.
Por eso, hermanos, podemos ver y notar que aquellos cristianos de corazón en la palabra podían soportar las tribulaciones, porque ellos entendían que la paz no era algo que Cristo te daba, la paz era tener a Cristo en tu vida. Y lo hablábamos el viernes pasado, el mayor regalo de la salvación. Gracias a Dios por perdonar nuestros pecados, gracias a Dios por darnos la esperanza de un nuevo cuerpo, de ya no tener pecado, pero el mayor regalo de la salvación es tenerlo a Él y gloriarnos en Dios, dice la palabra, dice en los versículos anteriores. Entonces hay que reestructurar la idea que tenemos como humanos. La paz es que yo no tenga y que mi familia esté todos bien, que yo tenga a mi familia completa, que todos estén aquí, que no tenga enfermedades, que no haya ninguna necesidad económica. Sentimos que esa es la paz. Claramente la palabra no nos dice qué es eso. La palabra nos dice que Él es nuestra paz. Tenerlo a Él es nuestra paz. Así que si vengan tribulaciones como Pablo y Silas en la cárcel, puedo estar tranquilo porque Él es mi paz, no la situación a mi alrededor. Y es algo difícil, hermano, claramente. Es algo difícil de entender, pero es algo en el que vamos a recordar en esos momentos de tribulación. Cristo es mi paz. Pero ¿por qué está así, hermano? ¿Por qué está bueno? Recuérdale a tu alma, Cristo es mi paz. Bueno, es que usted no sabe, hermano, la preocupación que me da. Tengo que hacer un pago muy grande. Estoy viviendo tribulación, siento ansiedad. Bueno, recuerda, Cristo es tu paz. Cristo es tu paz. Y la palabra nos dice, les digo estas cosas para que en mí tengan paz. Amén. Van a vivir tribulaciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y el final de la historia ya lo sabemos. Venceremos en Cristo, hermanos. Hay una esperanza más allá. Por eso aquí dice, ahora en Cristo, Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que les hablaba al principio, las barreras que hay, la pared intermedia de separación. Amén. Cristo nuestra paz, Cristo nos hizo su pueblo porque no éramos de su pueblo, pero Dios le plació que no solamente los judíos, sino que también todo aquel que crea en Él no se pierda. Amén. Y esa es otra hermosura del Evangelio, otra grandeza del Evangelio, que podemos ser parte. Porque algo que les hablaba, y cuando hablábamos de la predestinación, hermanos, porque pueden haber preguntas, ¿por qué Dios elige a unos y a otros sí? A unos sí y a otros no. La realidad, hermanos, es que nadie merece la misericordia de Dios. No es que Dios sea injusto al no dar misericordia a otros, sino que Dios es grande en misericordia y por eso da misericordia a algunos. Pero para otros es justo que sean condenados. Es la realidad. Toda la humanidad merece ser condenada. Si a Dios le place en su rica misericordia salvar a algunos, pues es por su rica misericordia. Pero no hay injusticia en eso. No hay injusticia en que yo te regale algo y no le regale algo a alguien más. Si a mí me plació regalar algo, el otro no merece también ser regalado. Esa es la realidad también aquí, hermanos. A Dios, primeramente el pueblo judío no merecía ser salvado, pero le plació tener misericordia. Y quizás pudo decir solamente al pueblo judío, pero no, nos alcanzó hasta aquí, imagínense, hasta aquí a México, hasta aquí a Juárez. Podemos escuchar la palabra de Dios y conocer el Evangelio. Decía un pastor, si no nosotros, quién sabe qué estuviéramos haciendo, ¿verdad? Quizás si el Evangelio no hubiera llegado, si los españoles no hubieran llegado, estaríamos en unas pirámides haciendo sacrificios, o no sé. Es la realidad. A Dios le plació que llegara el Evangelio hasta acá. Lugares donde quizás es más difícil que llegue, o donde se está evitando que llegue. Entonces, hermanos, esa es la riqueza que Dios quiso hacer de dos pueblos uno solo, de aquellos judíos y todos los gentiles, todos aquellos que no somos judíos. Amén. Le plació y para ser un pueblo suyo, uno solo. Después dice el versículo 15, aboliendo en su carne, fíjese, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso les decía, la primera barrera que teníamos era la de Dios y nosotros. Cristo en la cruz la quitó, la destruyó para todo aquel que en Él cree. Pero también todo aquel que en Él cree, las barreras sociales, las barreras de que la iglesia pueda unirse, también han sido quitadas por Cristo. Porque claramente había una barrera entre los judíos y los gentiles. Y Cristo la quitó para que todo aquel que en Él crea, dice, y confesare con su boca, pueda acercarse a Dios, hermanos. Esa es la riqueza del Evangelio, que cualquier persona puede venir a los pies de Cristo y Cristo no va a rechazarlo. Cristo no va a rechazar un corazón contristo y humillado.
Entonces todos podemos venir porque ya no hay barreras, porque ya no nos distingue la nacionalidad, sino aquel que está en Cristo lo que nos distingue. Entonces, hermanos, Cristo puso, dice, fin a las enemistades, porque claramente en este pueblo había enemistades, por esto que les decía, ellos se sentían los mejores. Es que yo soy cristiano, imagínense poniéndonos en nuestro contexto, es que yo soy cristiano y aquellos no me van a entender, aquellos del mundo son pecadores que están perdidos y ya Dios, quién sabe si pueda salvarlos porque están perdidos. Yo soy cristiano, yo voy todos los domingos, viernes, jueves a la iglesia, sábados también cuando hay culto. Y a veces podemos caer en esta equivocación que los judíos cayeron, de poner barreras entre los judíos y todo aquel que no es judío. Así de radicales eran. Y había esta rivalidad, pero dice, Cristo vino a poner fin a las enemistades, a reconciliar por mediante la cruz con Dios a ambos en un solo cuerpo, dice el versículo 16, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ese fue el propósito de Cristo, hermanos, que todos fuéramos uno solo, un solo cuerpo. Y al referirse a un nuevo y solo hombre, habla de persona, habla del sinónimo de humano. Él quería crear una nueva humanidad, porque la humanidad que estaba rota, que era la que se ¿cómo se dice? Comparaba con Adán o se identificaba con Adán, estaba rota y caída. Entonces Cristo vino a ser un nuevo hombre, una nueva persona. En Cristo podemos ser un nuevo pueblo, un nuevo hombre, y somos un solo cuerpo, dice la palabra. Entonces no hay barreras en la iglesia, hermanos. Y ya lo vimos en Gálatas, ahorita vamos a especificar en eso. Cristo vino a quitar toda enemistad, por eso yo les decía, no hay razón para odiar a las personas. Alguien que dice que es cristiano no puede odiar, hermano. Y no digo que no sea cristiano, pero quizás tiene un error o tiene algo que arreglar, algo que entender del evangelio. Algo que decíamos, si tú no puedes perdonar, recuerda lo que perdonó Cristo por ti. Entonces, realmente el amor de Cristo ha roto toda barrera, hermano. Para que yo no pueda decir, es que tú me hiciste esto y ya no te voy a amar, ya no te voy a hablar. Recuerda lo que hizo Cristo en la cruz por ti. Entonces ya no puede haber barreras entre nosotros. Puso fin a las enemistades, dice. Entonces Cristo vino a derribar todas las barreras de la humanidad, hermanos, para crear un nuevo pueblo, pero no un pueblo separado, sino un pueblo que estuviera unido, un solo pueblo, un solo cuerpo santo y agradable para Él. Pero por el mismo pecado del hombre existían estas barreras, y algunas personas las siguen poniendo. Por eso les decía este ejemplo de que a veces podemos caer en el error de sentir mejores que otros, como los judíos se sentían mejores que los gentiles. Pero en esos tiempos, hermanos, no solamente había barreras entre los judíos y los gentiles. Si usted se pone a investigar o conoce un poco más de la palabra, pueden saber que había barreras hasta en las mismas familias de los judíos, entre hombre y mujer. Había barreras entre esclavos y libres. Había barreras entre los pobres y los ricos, esclavos y libres. Había barreras entre aquellos que eran religiosos y aquellos que eran pecadores. Había muchas barreras, por eso les digo que Cristo vino a derrotar todas esas, a derribar esas barreras. Y vamos a explicar un poco de esas barreras que fueron quitadas mediante Cristo en esa época. Recordamos que había esclavos en esa época y había otras personas que eran libres. Entonces los esclavos, hermanos, en esa época eran vistos por la mayoría de la gente como algo y no como alguien. Eran de la propiedad. Este esclavo es mío, este esclavo es una cosa mía. Entonces no lo veían como personas, sino como objetos a los esclavos. Y los judíos permitían esto. Personas con derechos no podían elegir sobre sus vidas, no tenían control los esclavos, ni siquiera una voz en la sociedad. Y los libres, por el contrario, disfrutaban de muchos privilegios, derechos políticos, libertad de poseer bienes, muchas cosas. Entonces había una gran barrera entre las clases sociales, los ricos, los pobres, los esclavos, los libres. Y la manera en que los trataban era muy fuerte, hermano. Los sentían como alguien inferiores. Vivían en condiciones muy feas los que eran esclavos. Y incluso tenían el derecho de castigarlos, de venderlos o incluso de matarlos en algunas circunstancias. No eran considerados como humanos los esclavos.
por muchas de las personas. Entonces, hermanos, Cristo, al ver esto que se permitía en su propio pueblo, vino a romper esa barrera que había. No había una reconciliación entre los esclavos y los libres. Vino a romper esa barrera de decir todos somos iguales ante Dios. Primeramente diciendo todos somos pecadores ante Dios. Y todos somos iguales ante Dios, sin importar si tienes dinero o si no tienes. Entonces, hermanos, en las primeras comunidades cristianas, ahora sí, cuando Cristo vino, murió por ellos, y cuando empezaron a predicar del cristianismo, ahora sí, esclavos y libres adoraban juntos. Incluso lo vemos en Gálatas y lo vimos, como Pablo le dijo a Filemón, en Filemón 1:6, le dice, Pablo le pide a Filemón que trate a su esclavo Onésimo como a un hermano amado. Entonces, hermanos, la cultura de ese entonces permitía a los esclavos, pero lo que a Dios más le molestaba de esa barrera era el trato que ellos tenían. Porque obviamente era un trato de, como ahorita, un empleado y un jefe, que presta sus servicios a el jefe. En este caso era esclavo y amo, pero algunos amos abusaban de sus esclavos, los castigaban, no los dejaban tener bienes. Entonces Pablo impacta de esta manera y le dice a Filemón, hey, trata a ese esclavo como a un hermano amado, no como a cualquier persona, no como a un amigo, como a un hermano tuyo de sangre amado. Trátalo de esa manera. Cristo nos vino a enseñar que hay que amar a los demás. Y ese fue lo que más impactó a nuestras vidas. Ama a tus hermanos, ama a tu prójimo como a ti mismo. No cualquier amor, como a ti mismo, el amor que te tienes a ti, el cuidado. Ama y cuida a tu hermano de la misma manera. Ese fue el impacto que trajo a la sociedad. Una sociedad muy diferente a la que ahorita vivimos, hermanos. Pero también una barrera que había era entre varones y mujeres. En la sociedad judía, hermanos, había mujeres y eran vistas como inferiores. Es claro que algunos judíos eran machistas y no le daban los mismos derechos legales o incluso las trataban como inferiores. También no le daban el mismo valor de palabra de una mujer. Incluso había hombres que prestaban a sus esposas, a sus amigos. Entonces la cultura judía, hermanos, tenía este error, esta barrera entre los varones primero y las mujeres después. O las mujeres no pueden hacer lo mismo, no tienen el mismo derecho. Y lo vimos, una cultura judía totalmente llena de ese machismo, de esa superioridad de hombre. Pero cuando vino Jesús, hermanos, les enseñó otra cosa totalmente distinta a los judíos. El trato de Jesús a las mujeres fue radicalmente diferente para la época, porque las incluyó en su ministerio, hermano. A veces la mujer no solamente en la casa, pero Jesús incluyó mujeres, a Marta y María en su ministerio, parte de ellos. La primera, cuando se apareció en su resurrección, le confió a 2 mujeres para que ellas fueran a avisarle a todos, que era lo que los judíos creían, que la palabra de la mujer no tenía valor, de algunos judíos. Y Jesús le confió a ellas para que fueran a esparcir que Jesús había resucitado. Jesús nos enseña, hermanos, el cómo se debe amar a una mujer. Dice la palabra de Dios, maridos, amen sus esposas. Ok, la voy a amar, espérate, como yo amé a la iglesia. No es cualquier amor, no es el amor de este mundo, que es banal, que es egocéntrico. Como yo amé a la iglesia, que me di por ella. Ese es el trato que debes darle a una mujer. También dice la palabra, trátala como un vaso frágil. Entonces, hermanos, fíjese el impacto que trajo el evangelio. A veces muchos movimientos feministas acusan mucho a la palabra de Dios, que es machista, así. Claramente, en la cultura, que es muy diferente a la palabra de Dios judía, había machismo. Pero vemos lo que hizo Dios y el impacto que trajo el evangelio, que muchas de las cosas que ahora hay en nuestra sociedad es gracias a ese impacto. Es gracias al evangelio, hermanos, a que nos dijo cómo amar a nuestras esposas, a nuestro cónyuge, que fue cómo tratar a las mujeres como un vaso frágil. Como dice Cristo, incluso que yo me di por ellas. Entonces, Cristo, hermanos, trajo un gran impacto para la mujer, para destruir esa barrera de que ella también era parte
del Evangelio, que era ya también parte de Cristo, que era también parte del ministerio, que era también parte importante y esencial de la sociedad. Es lo que vino Cristo a destruir, esa barrera que se había construido en una sociedad pecaminosa, en la cultura judía. También el último es entre los religiosos y pecadores. Esa barrera también fue destruida. Y vemos constantemente cómo algunos fariseos se creían más que otros y creían que ellos, porque cumplían la ley, eran mejor que los pecadores. Cristo llegó y vino ¿con quiénes? Con los pecadores. ¿Con quién se juntaba? Con los pecadores. ¿Con quién comía? Con los pecadores. El Hijo de Dios vino en carne y se juntó con aquellos que pecaban, prostitutas, rateros, enfermos. Vino con aquellos, hermanos, que eran apartados de la sociedad, aquellos que eran despreciados. Esos fariseos, esos religiosos, imagínense que aquí en el cristianismo dijéramos, ¿sabes qué? Ellos no pueden entrar a la iglesia, ellos no son santos, ellos no son puros. Cristo viene y nos dice, ¿sabes qué? Tú estás mal, yo vengo por ellos, vengo por los enfermos, vengo por los que realmente reconocen que necesitan ayuda. Amén. Es lo que Cristo nos enseña, hermanos. Esas barreras que a veces el humano por su egoísmo, pecado, pone, deben ser destruidas. No hay alguien más grande que otro. Y vamos a ir a ese versículo, hermanos, que ya hemos leído. Vamos a ir a Gálatas 3:26. Quiero que me acompañe. Gálatas 3:26. Cuando esté ahí me indique un amén. 3:26. Aquí lo dice tan claro, hermano. No crea que es un discurso mío. Dice... Versículo 26 del capítulo 3 de Gálatas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Después dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Pero fíjese, ¿qué es lo que a todos nos une y qué es lo que a todos o lo que hicimos nosotros? Simplemente dice la palabra, el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué era lo que se creía? No es que yo soy judío y mi raíz me respalda. No, ninguna nacionalidad. No es que yo soy hombre y merezco, no. No es que yo soy rico, no. No es que yo soy religioso, no. Todos los que tuvieron fe ahora son hijos de Dios. Dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay barreras, prácticamente. Ya no hay varón ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, no hay barreras, todos somos uno en Cristo, dice la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que todos ante Dios estamos igual. Que todos ante Dios necesitamos lo mismo del sacrificio de Jesús. Que todos ante Dios, Dios nos veía como pecadores, pero ahora en Cristo somos salvos. En la misma condición, eso es lo que está diciendo, uno en Cristo Jesús por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, ya para terminar, Efesios, vamos a ir nuevamente, Efesios 2. Versículo 18 nos quedamos. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y el tercer tema es la bendición de la reconciliación y la unidad en Cristo. Primero, las bendiciones es que hay una entrada, hermanos. La bendición de que Cristo murió para derribar todas las barreras es que ahora sí hay una entrada. Una entrada que, como dice Romanos 10, no vaya, yo se lo leo, dice Romanos 10, 12 al 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos con los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. Entonces, fíjese la gran bendición de ahora tener el grande amor de Dios. Hubiera sido justo que no lo diera a nadie,
pero le plació darlo a un pueblo primero, a una nación que es Israel. Después, a Dios le plació expandirlo por todo el mundo, el evangelio, y para que aquel que crea, aquel que venga a sus pies, pueda entrar. Es decir, la primera bendición es que hay entrada, dice la palabra. Versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada. Amén. Por un mismo espíritu al Padre. No es espíritus diferentes. Hay culturas diferentes, hay diferentes idiomas, pero todos por un mismo espíritu, dice la palabra, podemos entrar, podemos ir al Padre. Así que ya no hay extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, incluso miembros de la familia de Dios. Entonces, hermanos, lo que la palabra nos dice también en otras partes, no sé si usted sabe un poco de plantas, pero dice que la planta principal pues era el pueblo de Israel, ¿no? Ese tronquito principal. Entonces usted sabe, hermanos, si sabe un poco de jardinería, puede saber que usted puede injertar otras plantas a esa misma planta. Entonces lo que se hace es cortar otra planta en forma así, para que ésta se encaje, se hace un corte en el tronco principal y se encaja. Entonces así se crean diferentes especies. Dice la palabra de Dios que el pueblo judío era esa principal planta, que dice que fueron cortados, pero que volverán. Para después Dios injertar, dice la palabra, a nosotros los gentiles. Ahora somos parte, fuimos un injerto de esa planta principal. Ahora somos parte de la familia, miembros, conciudadanos, dice la palabra, miembros de la familia de Dios. Fuimos injertados, aunque no éramos las ramas principales, Dios le plació, porque rico en misericordia, llegar a nosotros. Entonces, hermanos, esta es la manera en que la palabra de Dios nos muestra lo que somos. Que así como Dios le plació tener misericordia con los judíos, también con nosotros, los gentiles, le plació tener misericordia, y por eso ahora hay entrada y somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Después dice, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Que todo lo que la iglesia contemporánea, en la que se basa, los fundamentos son en las cosas que escribieron los apóstoles y profetas de ese tiempo. ¿Por qué dice esto? Porque claramente nosotros nos basamos en hacer iglesia. Si usted se ha preguntado en qué se basan los cristianos para hacer iglesia, es en todas las cartas que escribieron los profetas, los apóstoles, en todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña de cómo debe ser la iglesia. Hemos visto Corintios, todas las reglas que hay en una iglesia, cómo debe estar una iglesia en orden para que el Espíritu Santo esté ahí. Porque no es un invento, sino nos basamos en ese fundamento. Por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, ellos también se basaron, pero en Jesucristo mismo. Entonces, la principal piedra del ángulo de este edificio que está construyendo es Jesucristo mismo. La piedra del ángulo, si usted sabe, es una piedra que se hace mucho más grande, mucho más sólida y mejor elaborada que toda la construcción en general. Entonces, en todo, la construcción recae en esta piedra del ángulo. Por eso la palabra dice que Jesucristo es esa piedra. Todos recaemos en Él, todos estamos sobre Él, todos estamos siendo guiados por Él y sostenidos por Jesucristo, hermanos. Aún los apóstoles y profetas. Después dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Es un edificio diferente, un edificio que crece, dice la palabra, para después ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces Pablo nos está diciendo que nosotros somos ese edificio que crece en Cristo para ser un templo santo para Dios. La palabra es clara. Si conocemos el Antiguo Testamento, sabemos que en el templo de Dios habitaba la presencia de Dios. En el templo de Dios ahí estaba solamente, no en otro lugar. Ahora dice la palabra que la presencia de Dios está en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso, está en nosotros, en espíritu, dice. Entonces ese templo es construido y va creciendo en santificación, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, para que Dios habite en ustedes. Entonces, hermanos, en resumen y en conclusión,
algo, hermanos, que a Cristo le importa. Y si usted se ha preguntado, ¿qué puedo hacer por Cristo? ¿Qué es lo que a Cristo más le importa? ¿Qué es lo que Él nos va a decir y nos va a preguntar si hicimos cuando lleguemos con Él? Va a decir, ¿amaste a la iglesia? Porque a Cristo, hermanos, le importa mucho la iglesia. Y lo veíamos en otros versículos. Él entregó su vida por ella. Él rompió toda barrera para que no exista barrera, para que no haya excusas de odiar a alguien, de excluir a alguien, porque nos recuerda cuál fue nuestra condición, pecadores. Así que sabemos nuestra deplorable condición. No nos creemos más como los religiosos. No somos como los hombres judíos, algunos de ellos, despreciando a otros por su género. No somos clasistas como aquellos ricos, aquellos amos que maltrataban a sus esclavos, porque sabemos cuál es nuestra condición primera de humanos. Somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por gracia hemos sido salvos. Ahora por gracia me sostengo, y si por gracia me salvé, por gracia seguiré caminando, hermano. Yo le decía, no necesitamos solamente la gracia de Dios cuando hacemos nuestra oración de fe y le pedimos al Señor, le pedimos perdón, entregamos nuestros pecados. No, necesitamos la gracia cada día de nuestras vidas, porque seguimos en este cuerpo pecaminoso, seguimos batallando con el pecado, seguimos equivocándonos, seguimos haciendo lo malo. A veces, como dice Pablo, maldito de mí, miserable de mí. ¿Quién me salvará de este cuerpo? Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que estoy haciendo. ¿Quién me salvará? Dice, pero la respuesta está en Cristo. Esa es la respuesta. Entonces no debe haber barreras, hermanos. Ni nosotros cristianos con aquellos que están afuera, ni nosotros cristianos con aquellos que no conocen, porque usted quizá un día no conocía como ellos. Entonces, ¿qué es lo que debe provocar esto en nosotros, hermanos? Que nosotros tengamos un amor primero por la iglesia. Que no haya barreras. No es que yo soy hijo del pastor y no me hablen. No es que yo soy el que canta, yo soy el que está en la puerta, yo soy el que predica, no me hablen. No, no hay barreras aquí. No hay nadie más que otro. Cristo nos enseñó la humildad. Cristo nos enseñó a que todos estamos y somos un solo cuerpo. Todos estamos en la misma condición, en gracia, hundidos en gracia. Entonces, hermanos, hay que valorar la unidad en la iglesia. Hay que practicar la unidad en la iglesia. La aceptación, busquemos conocer y amarnos mutuamente, porque a Cristo le interesa que nos amemos mutuamente, dejando de lado de cualquier prejuicio. Entonces hay caracteres que no nos van a gustar, personalidades que no nos van a gustar, pero a Cristo tampoco como les decía el domingo, no éramos solo fragante para Él, nuestra condición humana. Aún así nos amó y nos transformó. El amor transforma. Por eso Cristo sabe que amándonos vamos a crecer, como dice ese edificio. Unidos a Cristo, unidos a sus principios, amándonos, vamos a crecer, vamos a ser santificados, pero debe haber este interés en valorar esta unidad como iglesia, hermanos. Hay que romper toda barrera, hay que ser proactivos en romper esas barreras. No hay barreras en Cristo, no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo, dice la palabra. Hay que compartir esta esperanza con aquellos también que, como nosotros algún día, no conocían esta esperanza. Como aquellos gentiles que dice la palabra estaban sin una esperanza, sin Dios, sin Cristo. Así nosotros estábamos algún día y alguien nos habló o vinimos a la iglesia y escuchamos. Así nosotros hay que llevar esa esperanza a otros, compartir, no ser como los judíos. No, la iglesia manantial de vida y ya nadie más, ya no entra, ya no cabe. No, hay que compartir la esperanza. Amén. Hay que romper esas barreras y ser un templo para Dios, santo y agradable, dice la palabra. Un templo santo donde Dios pueda habitar y le plazca habitar. Dice la palabra, tengan cuidado de entristecer al Espíritu Santo que habita en ustedes, que está sellado en ustedes. Cuiden esa relación con Él. Ustedes son el templo, amén. Entonces, para finalizar, algo que yo escuchaba en unas predicaciones, este predicador decía, yo siempre ando como si tuviera una paloma en mi hombro. Y no es que el Espíritu Santo sea una paloma, aunque la palabra nos dice que se ha representado, se ha aparecido como una paloma, pero dice, yo lo hago así, me imagino que es una paloma, porque una paloma es sensible. Y entonces el Espíritu Santo no es alguien que sea débil, es muy diferente, la sensibilidad y la debilidad. El Espíritu Santo es sensible a lo que hacemos, a lo que escuchamos, a lo que decimos, a la manera en que actuamos, a la manera en que amamos, a la manera en que rompemos las barreras.
El Espíritu Santo está en nosotros. A Él le ha placido estar en nosotros por la sangre de Cristo. Y es sensible a todo lo que hacemos. Por eso dice la palabra, somos el templo de Dios. Hay que tomar en cuenta eso, que está con nosotros cada día. Si nos equivocamos, hay que pedirle perdón por entristecerlo, por contristarlo. Pero hay que tener siempre en mente, hermanos, que somos ese templo. Por eso dice la palabra, estamos edificados en Cristo, primero por el fundamento de los apóstoles, después en la piedra angular que es Cristo, y que vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor, dice, para que Dios pueda habitar en nosotros. Entonces, hermanos, esa es la palabra que Dios nos recuerda, hermanos, que somos reconciliados por medio de la cruz, que no debe haber barreras en la comunidad cristiana, para nadie debe negarse el que conozca a Cristo. Debemos ser proactivos en enseñar esta esperanza que todos necesitamos, que nadie merecía, pero que todos necesitamos conocer a aquel que nos ha hecho libres, aquel que nos ha hecho parte de su familia, que nos ha hecho miembros de la familia, y la esperanza que hoy tenemos, que podamos compartírsela a los demás. No seamos egoístas con los demás, no pongamos barreras en la iglesia, sino que seamos como Cristo, que amó a todos, que se entregó su vida por todos, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar en esta noche y agradecerle al Señor por recordarnos esta palabra. Señor, te doy gracias, Padre, por el tiempo que nos regalas de estar aquí en tu casa, Señor. Recordándonos por quién fuimos reconciliados, recordándonos que aunque no merecíamos esta gracia, aunque no merecíamos como humanidad que tu palabra, que tu misericordia llegara a todos los rincones de este mundo, así te plació que fuera, Señor. No sabríamos dónde estaríamos nosotros, Señor. Quizás no existiríamos, quizás seríamos diferentes. La realidad, Señor, es que hoy tenemos entrada en ti. Hoy tenemos una reconciliación contigo y con la humanidad. Hoy tenemos una reconciliación en la que podemos amarte a ti y amar a mi prójimo. En la que puedo preocuparme, Señor, por aquel que está a mi lado. En la que puedo compartir de esta enorme gracia que hoy tengo, Señor. Enséñanos, Padre Santo, a ser más como tú, que no veía de rango social, que no veía si estaba sano, que no veía si era alguien religioso, alguien prestigioso, que no veía en género si era hombre, si era mujer, simplemente veía los corazones. Y cuando Cristo vio a nosotros, no vio corazones buenos, sino corazones que estaban perdidos, corazones ciegos, corazones que necesitaban de un Salvador, de un sacerdote, de una piedra angular. Cristo vio en la humanidad la maldad, el pecado, pero lo que salió de Él fue amor. Aunque del hombre solo salía pecado y maldad y desprecio, de Cristo salió amor, gracia y misericordia. Y se entregó en aquella cruz por nosotros, Señor. Y así como al pueblo que tú escogiste primeramente, Señor, al pueblo de Israel, por quien oramos, Señor, para que sigan, Señor, buscando más de ti, aquellos que no creen, que crean en el Mesías que ha llegado. También oramos por el pueblo gentil, Señor, al cual hoy tu misericordia ha llegado, Señor. Y que países como México y toda Latinoamérica, por medio de los hombres, Señor, tú has permitido que el Evangelio llegue a nosotros. Y por tu misericordia, Señor, dentro de todas las ideas, hemos conocido a Cristo, el único camino, la única verdad y la única vida, Señor. Así que, Señor, que esta no se quede aquí, Señor, que tu palabra se siga expandiendo, Señor, y más gente pueda sentir el amor de Cristo. Pero como tu palabra dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? Hay que predicar, hay que llevar, hay que enseñar el grande amor de Cristo, porque tú viniste a romper toda barrera, Señor. Toda barrera, Señor, que podría estar en la iglesia, en la sociedad, para darnos vida eterna, para que el amor se siga compartiendo, Señor. Te damos gracias en esta noche y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre Santo.